Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, y a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. El estudio de esta noche está basado en el tema central, que son las epístolas de Pablo. Y hoy vamos a considerar el libro de Gálatas, y el título de este estudio es El único y verdadero evangelio. Gálatas capítulo 1 del versículo 6 al 9, Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, les escribe de esta manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pablo, refiriéndose a la iglesia de Gálatas, les trata de hacer ver la importancia de seguir un verdadero evangelio, una sana doctrina. Y cuando consideramos este estudio, el libro de Gálatas, como Pablo está hablando, exhortando y aconsejando a la iglesia de Gálatas, parece ser que Gálatas hoy en día, con la iglesia contemporánea de hoy, se asemejan bastante, en el sentido de que muchos han empezado con un verdadero evangelio, una doctrina sana, y sin embargo poco a poco se han ido desviando. Así que Gálatas representa en este sentido una similitud muy grande con la iglesia de hoy en día. Pablo, a lo largo del libro de Gálatas, como vamos a ver algunos capítulos, enfatiza que la salvación no viene por la circuncisión ni por ninguna observación de la ley, sino por medio de la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Pablo había llevado el evangelio de Jesucristo a los Gálatas, un pueblo gentil, y fue testigo de su nacimiento espiritual en el reino de Dios. Ahora se volvían a un evangelio diferente que escucharon de los judaizantes. Por eso Pablo se refiere a ellos, o se dirige a ellos de esta manera: que ni la circuncisión ni alguna observación de la ley puede reemplazar el plan divino de Dios. Estos falsos maestros que querían que los gentiles conversos, o que se habían convertido al evangelio, se sometieran a la circuncisión y siguieran la ley de Moisés. Entonces Pablo, al ver esta situación en la iglesia de Galacia, les escribe esta epístola o esta carta. En Gálatas 3, del versículo 1 al 5, Pablo, dirigiéndose a la iglesia, les dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tal vez esta iglesia naciente, estos nuevos convertidos, estas personas, tal vez algunos habían sido testigos oculares de la muerte y crucifixión de Jesucristo, y que ahora habían abrazado la fe, lo mismo que Pablo, y posiblemente muchos de ellos sabían de este hecho histórico, y tal vez algunos, siendo algo tan reciente, sabían perfectamente
que Jesucristo había sido crucificado. Dice Pablo, dirigiéndose a la iglesia: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo estaba confrontando a estos nuevos convertidos porque se habían inclinado, habían empezado a aceptar estas falsas doctrinas de los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que pretendían o decían que habían aceptado también la fe en Jesucristo y habían entrado a la iglesia, pero para ellos, según sus doctrinas de hombres, el sacrificio de Cristo no era suficiente. Tenían que observar la ley para estar completos y así poder ser salvos. Algo que el apóstol Pablo les dice no es realmente así. Tienen que entender el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en esta carta a los Gálatas, Pablo es muy claro, específico, que ya no estaba el pueblo del Señor, la iglesia naciente, bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 1, del versículo 1 al 12, Pablo se dirige a los Gálatas y les dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A excepción de estos judaizantes que decían llevar cartas de los apóstoles, que eran considerados como columnas de la iglesia, como Juan, como Pedro, como Santiago, Pablo les dice: yo no recibí esto de hombre o por mandato de hombre, sino por Dios, por medio de Jesucristo, el cual el Señor resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia: gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El versículo 6, Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo hace la aclaración en el versículo 7, dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día, tal vez más que nunca, por la información que hay, que se maneja dentro de todas las doctrinas, dentro de todas las sectas y también dentro de las religiones ya establecidas, todos dicen tener una verdad y una inspiración divina para dar por asentado que su doctrina, sus enseñanzas, pues son de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia de Galacias: no es así, porque solamente hay un solo evangelio, hay solamente un pacto, un sacrificio por el cual el hombre se puede acercar a Dios. No hay otra manera, no hay otro medio. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y esto era algo que los Gálatas tenían que entender, asimilarlo y ponerse firmes en la sana doctrina. El versículo 8, Pablo sigue diciendo, dice: mas si aún nosotros, o sea, él, Silas y aquellos que colaboraban juntamente con el apóstol Pablo, dice: o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, vuelve a usar la palabra, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea nuevamente anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo.
Aquí hay una verdad muy grande dentro de lo que son las doctrinas hoy en día, la enseñanza, que hay muchísimos hombres o muchos supuestos ministros de Dios que quedando quedar bien con el hombre, endulzándoles el oído, pues les hablan y les enseñan lo que estas personas quieren escuchar para ser recibido de ellos. Entonces Pablo dice, el evangelio no se trata de quedar bien con el hombre, sino quedar bien con Dios, hablar la verdad, hablar el evangelio sin quitarle ni ponerle, sin añadirle. Dice, porque si hiciera eso para agradar a los hombres, pues no sería un verdadero siervo. Mas ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En su carta a los Gálatas, Pablo agregó que no era enviado de hombre ni por hombre, o sea, doctrina de hombre, porque si fuera así, Pablo también sería anatema. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Quería enfatizar de esta manera la autoridad que había recibido de Dios antes de tratar el tema de la participación de los Gálatas en un evangelio falso. Según el plan de Dios, Padre, Jesucristo murió por los pecados del mundo. Como resultado, las personas pueden tener una relación con Dios que comienza en esta vida y se extiende más allá de la eternidad. Cada ser humano está condenado por su pecado, pero cada uno también puede ser justificado al creer en el sacrificio de Jesucristo. Y eso era simplemente la única realidad, la única verdad que los Gálatas tenían que entender. Romanos 3, del 22 al 24, nos dice la realidad del hombre que está caído, del hombre que está en pecado, separado de Dios y que no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. El versículo 22 al 24 dice así de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tristemente, muchos de los cristianos de Gálatas habían aceptado el mensaje de Cristo, se estaban alejando de la gracia de Dios. Optaron por seguir a los falsos maestros que insistían en que los cristianos gentiles, principalmente, debían de circuncidarse y seguir la ley. Para alcanzar la salvación, a menudo conocidos como judaizantes, estas personas, estos individuos enseñaban que la sola fe en Cristo no era suficiente para la salvación y por lo tanto tenían que observar la ley de Moisés. Ahora vamos a ver algunas citas de la palabra donde el Señor, por medio de estos escritores, nos dejan ver que en los postreros días, principalmente hoy en día, la realidad que estaba viviendo la iglesia de Gálatas hoy más que nunca se está también reflejando de una manera ante toda la información que hay, ante tantísimas doctrinas de hombres y de las falsas sectas y de las diferentes religiones establecidas que dicen tener una verdad y viven en el error, puesto que es enseñanza de hombre. La Biblia dice claramente que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, y en ese sentido pues estamos totalmente faltos. Y la otra verdad es que nunca jamás el hombre podrá ser más sabio y tener más sabiduría que Dios. Judas, en su capítulo único del versículo 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De esta manera los gálatas también, al hacer caso, al aceptar esta doctrina falsa de los judaizantes, estaban negando al Señor que los había rescatado. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Efesios 4:14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí en Efesios vemos que Pablo le hace una advertencia muy clara a la iglesia y les dice que no debíamos de ser niños fluctuantes como lo estaban siendo los cristianos, algunos, no todos, de la iglesia de Gálatas, y que estaban siendo llevados por todo viento de doctrina extraña, por estratagema de hombres, que para engañar empleaban con astucia las artimañas del error. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y el versículo 16, Pablo exhortando, aconsejando en su ministerio a Timoteo, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así, porque a veces consideramos por qué ciertas personas se dejan influir o se dejan engañar tan fácilmente por estas doctrinas falsas, doctrinas de hombres, o cada tiempo de vez en cuando se empiezan a levantar nuevas modas, nuevas cosas que empiezan a enseñar los hombres. Y entonces dice que Pablo, que estas son doctrinas de demonios. Y le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y esta es una exhortación a todos los que hemos creído, que estamos en Cristo, que debemos de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que escuchamos, que asimilamos y que enseñamos. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De ahí la importancia de vivir bajo una sana doctrina y persistir en ello, porque haciendo esto, el apóstol le dice a Timoteo: te vas a salvar, y no solamente tú, sino también a los que te oyeren. Todo lo contrario con aquellos judaizantes y con aquellos que se estaban dejando engañar, que al final de esa doctrina, al final de lo que estaban llevando, iban a terminar en muerte. Segunda de Juan, capítulo 1, del versículo 9 a 11, el apóstol Juan escribiendo, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Al momento que aquellos gálatas se apartaron, siguieron y escucharon a los judaizantes, desde ese momento se estaban apartando de Dios. Y aquí la palabra nos dice: quienes hacen tal cosa, se van tras doctrinas extrañas, simplemente lo hacen porque no tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice el apóstol, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Y eso es cuando llegan a nuestras puertas ciertas personas con cierto mensaje en el cual si los recibimos, si los escuchamos, pues delante de Dios, pues ya estamos en problemas. En Gálatas 1, nuevamente Pablo dirigiéndose a la iglesia de Gálatas, en su versículo 10 y 12, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo confronta a la iglesia y dicen, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Que estoy queriendo quedar bien con ustedes? ¿O si estoy desarrollando mi ministerio como apóstol de Dios? Dice, o trato de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, simplemente no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pablo en un tiempo había perseguido a los cristianos anteriormente, Dios lo había escogido para dar testimonio a los gentiles, principalmente al pueblo gentil. El ministerio a los gentiles era apóstol a los gentiles. Después de que Cristo se le apareció a Pablo, aceptó no solamente el mensaje de perdón y salvación, sino también el llamado de Dios sobre su vida. Y esto lo podemos encontrar en el relato cuando Pablo va camino a Damasco, y lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 22, del versículo 1 al 21, donde Pablo está testificando de su conversión, de cómo el Señor lo encontró. Él era un perseguidor de la iglesia y sin embargo había experimentado un milagro o un milagroso cambio de vida. Pablo quería que sus conversos, los gálatas, supieran que su autoridad para predicarles venía solamente de Dios y no ni siquiera de Pedro o Juan, líderes de la iglesia en ese momento. Hechos 22, 14, 15, al final de su testimonio que da Pablo, dice, y él dijo, refiriéndose a Ananías, el que ministró a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso en la experiencia cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, según el relato de Hechos 22. Y Pablo había aceptado el ser portador del evangelio. Y aquí en estas palabras de Hechos 22, versículos 14 y 15, Ananías está ministrando al apóstol Pablo, que había quedado, como usted conoce la historia, había quedado ciego, no miraba, y este hombre fue enviado de Dios, oró por él, recibió la vista, fue bautizado, y este profeta de Dios le dice a Pablo, el Señor, el Dios de nuestros padres, te ha escogido. Entonces por eso Pablo le dice a los Gálatas, yo recibí un ministerio, un apostolado, no de hombre, de los que eran columnas en ese momento de los apóstoles, sino directamente de Dios. Entonces, en ese sentido podemos entender que el evangelio era para todos, no como los judaizantes creían que era exclusivamente de ellos y a quienes ellos ministraban y de alguna manera doctrinaban para que supuestamente alcanzaran la salvación completa al observar la ley. Mateo 28, del versículo 18 al 20, dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús ya había resucitado, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mire qué cortos estaban los judaizantes, simplemente con el pueblo de Gálatas, cuando el Señor mandaba a los apóstoles a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, el Señor fue claro con los apóstoles y les dijo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Lucas volvemos a encontrar capítulo 24 del 46 al 49. Jesús les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y usted conoce el cumplimiento de esta profecía en el libro de Hechos, capítulo 2, donde se cumple la profecía del profeta Joel, y que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. El Señor le dije, esperen hasta que sean investidos de ese poder, y cuando ese poder venga sobre vosotros, que es el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda justicia y a toda verdad, y os enseñará todas las cosas, entonces podrán predicar, entonces podrán enseñar, entonces no caerán en el error como está cayendo estos judaizantes que se basan en sus propias conjeturas, en su propia mente. Entonces me seréis testigos, no solamente aquí en Samaria, en Judea, sino en todo el mundo. Jesús dio claras instrucciones a sus seguidores. La noticia de su enseñanza y de su obra de salvación en la cruz. Romanos 3, 22, 25 nos dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos dice en los primeros capítulos al judío y al griego, primeramente dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, siendo justificados gratuitamente por su gracia y no por la ley. Porque la ley, lo único que hacía, el propósito de la ley era señalar, resaltar el pecado. Eso hacía la ley, pero la ley no tenía el poder de que el hombre evitara el pecado. La ley simplemente mostraba el pecado, el pecado del hombre, pero también la santidad de Dios. Y había necesidad de que viniera algo más, lo que se conoce como un nuevo pacto, y que venía bajo la gracia, porque el antiguo pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, en lo que se llama la ley de Moisés, que incluían los 10 mandamientos, cuando entran a la tierra de Canaán y se van tras los dioses ajenos y se olvidan de Dios, el pueblo de Israel quebró ese pacto. No lo quebró Dios, lo quebró el pueblo de Israel. Ese pacto estaba fragmentado, estaba quebrado, y había necesidad de levantar un nuevo pacto bajo mejores promesas, dice el libro de Hebreos. Y fue que para este tiempo de Gálatas, el ministerio de Pablo estaba iniciando bajo ese nuevo pacto, bajo ese nuevo ministerio, bajo la sangre de Cristo. Y eso es algo que tenía que entender la iglesia de Galacia. Jesús había sido muy claro al mandar a sus discípulos a predicar por todo el mundo. Y también había sido muy claro en que ellos como hombres les iba a ser difícil o imposible, pero con la unción de lo alto, con el poder que iban a recibir, iba a ser posible que estos hombres hablaran la palabra de Dios no solamente con autoridad y con poder, sino con señales y prodigios, como lo hicieron después del día de Pentecostés. Romanos 6, del 22 al 23 nos dice: pues ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso era lo que Pablo
estaba queriendo establecer en la mente, en el corazón de los Gálatas, y no solamente de los Gálatas, sino de la iglesia contemporánea de hoy en día, porque el libro de Gálatas sigue hablando al pueblo de Dios. Nos sigue diciendo, estad firmes, nos sigue diciendo ser santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Versículo 23 nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gran comisión como tal enseña la responsabilidad de los seguidores de Jesús. Pablo había sentido un gran peso de enseñar la verdad, hablar verdad, aunque fuera atacado, aunque fuera golpeado, aunque muchas veces lo trataron de matar, y había mucha persecución, había mucha resistencia, principalmente del pueblo judío. Pablo tenía esa responsabilidad de seguir hablando del verdadero evangelio, de la esencia de un verdadero evangelio. Nosotros como tales, igual que Pablo, vamos a tener formas específicas de un servicio asignado por Cristo, un ministerio dentro de la iglesia. Igual que Pablo y Pedro vieron que Dios en su infinita sabiduría les había dado un grupo específico de personas a quienes alcanzar con el evangelio. El mismo libro de Gálatas, en su capítulo 2, versículos 7 al 9, nos dice: antes, Pablo testificando, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, Pablo iba a los gentiles, a los que no eran judíos, se consideraban pueblo gentil, y Pedro iba a la circuncisión, o sea, Pedro iba a los judíos, a la casa de Israel, puesto que el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, Pablo estaba defendiendo su ministerio. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: yo soy enviado a vosotros, no por hombre o por hombres, sino por el poder de Dios, por ese llamamiento en que el Señor me dio camino a Damasco. Pedro había andado con Cristo durante su vida terrenal, su muerte y su resurrección, y se consideraba una columna. Y Pablo, de igual manera, aunque no caminó, no miró, posiblemente sí se dio cuenta de la muerte, pero no de la resurrección de Cristo hasta camino a Damasco. Dice Pablo, como resultado de una revelación especial de Cristo mismo, camino a Damasco, aprendieron lo mismo los dos, que la justificación venía solamente a través de Cristo y la reciben solo aquellos que ponen su fe en Jesucristo, porque no hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios, en que podamos ser salvos. Porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Por eso el Señor, cuando se presenta a sus discípulos resucitados, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vemos que la justificación es por la fe y no por obras, como enseñaban los judaizantes. Pero sin embargo, que aunque la salvación o la justificación se alcanza por fe y no por obras, por esto no significa que los cristianos pueden vivir como deseen. Los cristianos todavía estamos resistiendo al pecado y estamos persiguiendo la justicia y estamos confiando en el Espíritu Santo, que nos guía a toda justicia, a toda verdad, que nos lleva en línea recta hacia el cielo, hacia el blanco perfecto que es Jesucristo.
Entonces, Pablo le dice también a la iglesia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era una realidad que el pueblo de Gálatas, el pueblo gentil que se había convertido, y aún nosotros mismos hoy en día, esta es una realidad, que los que hemos venido a los pies de Cristo estamos juntamente crucificados con Él, de una manera simbólica, espiritual. Y vamos a ver más adelante de qué manera se simboliza esta crucifixión para el creyente. Gálatas 2 del versículo 16 y después del 20 al 21 nos dice, el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es bien importante porque hoy en día se han levantado muchos movimientos que están tratando de observar la ley o ciertos aspectos o ciertas partes de la ley, cuando eso ya está obsoleto, eso ya no es para la iglesia que ha sido comprada y lavada con la sangre preciosa de Cristo bajo el nuevo pacto. Si recordamos, en la última cena el Señor les dice, antes de ser entregado, antes de morir en la cruz, les dice al tomar una copa simbólicamente, dice, esta es mi sangre, que es derramada en este nuevo pacto. Así que ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es bajo el antiguo pacto que representaba la ley, sino bajo el nuevo pacto que es la gracia. Entonces, en el versículo 20-21, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y creo que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, desde el momento que lo aceptamos, empezamos a vivir de una manera totalmente diferente a la forma que vivíamos antes. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces Pablo cuestiona, entonces Pablo confronta a la iglesia de Gálatas y a la iglesia de hoy en día y le dice, si realmente, si por la ley fuese la justicia, la justificación, la salvación, entonces por demás es que murió Jesucristo. Pero Jesucristo murió con un propósito. La palabra del Señor nos dice que de tal manera amó el Señor al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque había una necesidad de que el hombre fuera salvo de una vez y para siempre, con un sacrificio perfecto. Pero eso a Jesucristo, de una manera simbólica también, se le conoce como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La ley revelaba el pecado humano y la incapacidad de vivir una vida que complacía o que complace a Dios. En este sentido, la ley traía la muerte, porque la ley decía no pecarás, no adulterarás, no robarás, pero no tenía el poder para evitar que robáramos, que matáramos, que fornicáramos. Pablo describió la experiencia de cada cristiano, incluido él mismo, con la siguiente declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Gálatas tenía que entender esta verdad, esta doctrina, y aceptarla y vivir por fe, vivir bajo la gracia y apartarse de esos judaizantes, de esas falsas doctrinas que les decían, pues si quieres ser salvo, estás incompleto. Necesitas primero circuncidarte y después la observación de la ley, y entonces estás completo. Así que los Gálatas tenían una responsabilidad muy grande de entender la advertencia
el consejo del apóstol Pablo y dar media vuelta y regresar a la sana doctrina. Gálatas 5, de 24 al 25, Pablo escribiendo a la iglesia de los Gálatas les dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y les dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu, dice la Escritura, anda en luz. El que anda en el Espíritu anda en la verdad. El que anda en el Espíritu anda bajo la voluntad de Dios. Y cuando no es así, el hombre anda en la carne. Y entonces hay una enemistad, hay una separación entre el hombre y Dios. Y Pablo no quería que estos recién convertidos fueran separados por estos judaizantes, llevados a esas doctrinas erróneas y al final perdieran su salvación. Sino el apóstol Pablo quería que estos recién convertidos gálatas se mantuvieran firmes, caminaran firmes y al final alcanzaran la vida eterna. Esta nueva vida se activa cuando aquellos que se convierten comienzan a confiar en aquel que murió por ellos. Y es quien vive en ellos en poder, amor y santidad. El apóstol Pablo, la iglesia de los Filipenses, les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el que camina bajo la sana doctrina, bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo, puede decir también libremente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia de Dios realmente es el fundamento de la vida de libertad de todo creyente en Cristo. Es la gracia de Dios que nos libra de toda esclavitud, de todas cadenas. Jesucristo mismo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dijo si la ley, o si el observar la ley, o si observar los 10 mandamientos te van a liberar, te van a dar libertad. Él dijo: si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Y con su muerte, la muerte de Cristo, proporciona el amor y la gracia de Dios a la humanidad pecadora. Y esta verdad que enseñó Jesucristo en su ministerio terrenal acerca de la verdadera libertad que da el Hijo de Dios, fue cumplida literalmente cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó esa sangre que representaba el nuevo pacto. Juan 3, versículos 16 al 18 nos enseña esta verdad. No solamente les quiero dar el versículo 16, que mucha gente se encierra ahí, pero no consideran el 17 y el 18, que también tienen una importancia bastante grande. La palabra aquí nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hablando no hace referencia a la ley, no hace referencia a mis mandamientos, preceptos, absolutamente para nada. Él dice: en mi Hijo, mi unigénito Hijo. Dice la palabra del Señor, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito eterno de Dios, de haber enviado por amor al mundo, por amor a lo que el Señor había creado, a su unigénito, no para condenar, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El versículo 18 nos dice la realidad del Evangelio que Pablo estaba transmitiendo a la mente, al corazón de los Gálatas, y que hasta el día de hoy sigue transmitiendo al corazón, a la mente de cada cristiano, de cada creyente, de cada miembro de la iglesia hoy en día, que el que en él cree, primeramente, no es condenado.
Pero el que no cree y ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de claro es la palabra de Dios. Así de claro era el mensaje de Pablo a la iglesia de Gálatas, a los creyentes que estaban siendo o tratando de confundir su creencia y de apartarlos del fundamento que es en Cristo. Hoy en día, igual, la iglesia tiene un reto grande. Hoy en día, la iglesia tiene que pelear por mantenerse firme en los caminos del Señor, porque hoy más que nunca la iglesia del Señor es bombardeada, es atacada, es llenada, inundada de cuánta doctrina, no solamente de hombres, sino también de doctrina de demonios, de falsos maestros, y de ahí la advertencia. La palabra del Señor en este sentido, en cuanto a doctrina, y por qué es tan importante la doctrina del Señor en nuestras vidas, es que de ahí depende nuestra salvación. La palabra del Señor dice que el que da para el Espíritu y anda en el Espíritu sega vida eterna, pero el que anda en la carne y provee para la carne cosechará condenación y muerte. En otras palabras, el Señor nos presenta el camino, la palabra del Señor nos da la ilustración, la dirección, pero al final, igual que los Gálatas, tenían que tomar una decisión. Hoy en día es igual. La iglesia de hoy en día tiene que tomar una decisión, y esa decisión es personal. Si deseamos caminar en el camino angosto o queremos caminar en el ancho. Si queremos que al final de nuestra vida entrar por la puerta angosta o entrar por la puerta ancha. Así es que al final la decisión la tomamos nosotros. Amén. Así es que el Señor me los bendiga. Esperamos que el próximo martes vamos a estar considerando posiblemente todavía las epístolas de Pablo y algún otro tema de ellas. Así que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Amén.